Para mí es un gran gusto estar acá. Muchas gracias, Santiago, Juanpi y a todos ustedes. Para mí es, la verdad que es una verdadera distinción que me hayan permitido participar en esta presentación. Lo que quería decirles simplemente que este libro es un relato en primera persona de la historia, pero este libro también es un relato de los afectos, del amor por su familia, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos. Es una personalidad extraordinaria la de Antonio, que conjuga militancia política, energía, integración familiar, profundidad de creencias y convicciones. Católico, peronista, al servicio de los intereses de la patria. Puedo dar una visión de lo que me parece que es necesario pensar hoy. Yo creo sinceramente, y lo digo con absoluta convicción, me parece que el peronismo tiene que ser motor y eje vertebrador de una oposición política. Y una oposición política que responda claramente con dureza a esta hegemonía pretendida del neoliberalismo de base conservador que es la República Argentina. Y en este sentido me parece que hay que dar una discusión profunda. El mundo vive un problema de carácter medular que se llama injusticia social. Cuando hay entre 8 y 62 personas que concentran la misma riqueza que 3.600 millones de pobres en la Argentina, en el mundo, eso se llama injusticia social. Cuando hay 1.200 millones de personas en el mundo indigentes, eso se llama injusticia social. 3.000 millones de pobres, eso se llama injusticia social. 871 millones de hambrientos, eso se llama justicia social. 210 millones de desocupados, eso se llama injusticia social. Eso que nosotros llamamos injusticia social tiene una reparación que se llama justicialismo, desde una perspectiva de la integración de los países del tercer mundo y la tercera posición ideológica moderna y actualizada para enfrentar el flagelo del mundo. El flagelo del mundo que es precisamente un sistema político y representativo de la voluntad popular, un sistema económico marcadamente especulativo y un sistema social profundamente injusto. Entonces, de eso es lo que nosotros tenemos que levantar, la misma bandera que Antonio levantó siempre, desde el punto de vista ideológico, filosófico, doctrinario, teórico y de formas de discusión. A mí me parece que el gran problema nuestro en toda esta etapa ha sido tener laxitud en la oposición política. Nosotros no fuimos opositores que defiendan claramente un modelo de país alternativo a este neoliberalismo hegemónico. El mundo tiene una hegemonía de base neoliberal que tiene la necesidad de tener una matriz alternativa. La matriz alternativa hoy tiene un líder político, o mejor dicho, no un líder espiritual, que se llama Papa Francisco, que puede tener algunos principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia Católica para confrontar con esa hegemonía de base neoliberal. Pero nosotros tenemos que también tener una traducción política, no solamente en nuestra patria grande latinoamericana, sino también en la República Argentina. Y en ese sentido me preocupa plantear una posición. Nosotros fuimos laxos, o mejor dicho, benevolentes, aceptando una negociación con los fondos buitres, y muchos de nuestros diputados y senadores votaron un acuerdo ruinoso transfiriendo la soberanía de la República Argentina. Eso nos va a costar, históricamente nos va a costar, porque efectivamente en la historia del peronismo, ustedes saben que la deuda externa en manos privadas en el 1955 fue de 160 millones de dólares, prácticamente inexistente. Y aquí había bajado a 8% del Producto Interno Bruto, y con la renegociación con Repsol era de 11%, pero teníamos el activo de una empresa de carácter estratégico. Entonces, el acuerdo ruinoso con los fondos buitres fue votado por senadores y diputados que respondían a lo que es el pensamiento teóricamente peronista. Este endeudamiento masivo de 52.000 millones de dólares, que va a aumentar a 20.000 millones de dólares más y que va a ser 130.000 millones de dólares, la verdad es que es lamentable, porque es condicionante, es un condicionamiento extraordinario para la Argentina, porque eso desemboca en crisis de deuda que implica concentración de ingresos y exclusión social y pobreza. Entonces, nosotros dejamos pasar ese acuerdo, dejamos pasar que se haya derogado lisa y llanamente la ley 26.522 de Sistema de Comunicación Audiovisual, que se haya derogado la ley de Argentina Digital, que se haya generado una negociación bajo la teórica concepción de que íbamos a hacer una reparación a los jubilados, un acuerdo fiscal ruinoso, un sistema de déficit fiscal agravado de 350.000 millones de pesos para los próximos 3 años del sistema de seguridad social, una reducción, hoy del 50% de las prestaciones de PAMI están disminuyendo sustancialmente,
un esquema regresivo desde el punto de vista social y una desarticulación de programas que son sustantivos en el ejercicio de derechos conquistados en los últimos 12 años. Entonces, nosotros aceptamos pasivamente que 2 miembros de las jueces de la Corte hayan sido designados por decreto y después los convalidamos con el procedimiento constitucional, lo cual fue un horror político. O lo mismo que observamos claramente un sistema en donde pareciera ser que el principio de gobernabilidad significa aceptar lo que se pretende imponer hegemónicamente entre jueces corruptos con operaciones de servicio de inteligencia, con grupos económicos de carácter hegemónico que responden a la oligarquía tradicional de este país. Entonces, a mí me parece que eso es un tema importante. Yo siempre recuerdo una frase de Perón. Decía Perón, nosotros no estamos en contra del capital, estamos en contra del capital que se erige en oligarquía para disputarle el poder al Estado. Entonces, me parece que esa definición es la definición que nosotros tenemos que recuperar. Y en este sentido, creo que la contradicción principal hoy en el mundo y en la Argentina es democracia versus corporaciones. Y ahí es una definición política. ¿Por qué? Porque democracia, hoy el problema central de la humanidad es que hay un vaciamiento de la representatividad popular de las democracias occidentales. ¿Por qué? Porque son manejados por las corporaciones económicas. ¿Por qué? Porque hay un financiamiento ilegal de la política que promueve corrupción y que a su vez deteriora la confianza y la credibilidad del sistema político que debe ser la base de militancia para transformar la realidad. Entonces, lo que uno tiene que discutir es esto. ¿Qué significa democracia? Significa que la voluntad popular elige un gobierno para administrar el Estado en virtud de la defensa de los intereses de las mayorías populares. En cambio, las corporaciones lo que pretenden es administrar el Estado en beneficio de las minorías por tiempo indeterminado. Son dos conceptos absolutamente antitéticos. Y esto es lo que necesita, claramente, yo estoy escribiendo un artículo en el sentido de que no hay democracia en el mundo si no hay financiamiento de los partidos políticos por vía del Estado que sea absolutamente regulado para que todos tengamos igualdad de oportunidades, porque si no, los poderosos, los ricos, etcétera, etcétera, van a ser los que van a gobernar siempre. Y lo peor es que no va a haber vuelta atrás. Por supuesto, y lo después, porque una vez que se vulneran los derechos, restituirlos obviamente genera una mayor problemas desde el punto de vista de la construcción. Entonces yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconstruir la unidad de concepción para la unidad de acción, y eso significa reconstruir la oposición política, no desde el punto de vista de la genuflexión para la gobernabilidad, sino básicamente para establecer algunos límites. Me preocupa enormemente lo que está ocurriendo en la República Argentina, que un grupo económico se pueda llevar gratis una frecuencia sin pagar para hegemonizar mayor capacidad de influencia en la opinión pública. Eso es una estafa moral. O que una familia, porque, a ver, vamos a describir estos episodios que están ocurriendo en Argentina. Ustedes saben que cuando se aumenta la tarifa de los servicios públicos es porque las empresas, previamente, cotizan en bolsa. Entonces tienen un valor 10 y si se aumenta la tarifa tiene un valor 100. Muy bien, a mí me gustaría investigar con mucha precisión la correlación directa entre el aumento de tarifa, como Insight informa y lo leerá, se dice, vamos a aumentar las tarifas, compran grupos vinculados al gobierno, compran acciones, las acciones aumentan, se capitaliza vía operaciones del exterior, entonces en realidad son grupos económicos, los mismos grupos económicos que se apropian de sectores estratégicos, del gas, de todo el proceso de generación, transporte, distribución de energía en áreas claves, que se apropian de toda la hegemonía comunicacional, que se apropian, porque en la Argentina, ustedes saben, hay una hegemonía en los medios de comunicación audiovisual. Si uno no pertenece al grupo Clarín no puede filmar en Argentina, no puede tener ninguna comunicación audiovisual, no puede tener industria editorial, digamos. La industria editorial cada vez está reservada a menos expositores, porque hay todo un proceso de integración vertical que está asociado efectivamente a un monopolio que excluye y deteriora todo lo que sea contradicción en eso. Lo mismo ocurre con los peajes, se aumentan los peajes de empresas que están vinculadas al grupo. Entonces, esto es escandaloso, pero lo que está ocurriendo es verdaderamente escandaloso en términos de corrupción estructural en la República Argentina. ¿Y la posibilidad de un juicio político? Por supuesto que es una posibilidad, pero también hay una posibilidad concreta. La posibilidad concreta es las primarias de agosto y las elecciones de octubre. Es el freno político, porque eso es lo que hay que hacer, ganar las elecciones, pero también la otra cuestión. Porque a veces muchos se hacen la autocrítica por lo que hicimos bien.
Yo no quiero autocriticarme por lo que hicimos bien. Esto es de defender los principios que fueron esenciales para la soberanía del país. Porque si a mí me dijeron que con los fondos buitres no nos equivocamos, no nos equivocamos. Defendimos la República Argentina, la defensa soberana de los intereses del país y me siento orgulloso de ello. Entonces digo, que no me hagan decir que nos equivocamos en las cosas que no nos equivocamos. Porque eso es otro de los temas que forman parte del debate. Yo entiendo que es absolutamente imprescindible entender esta premisa que decía Perón, la verdadera política es la política internacional. Y creo que me da la impresión, digamos, que todavía no estamos comprendiendo el rol de Trump en la redefinición geopolítica internacional a pasos agigantados. Mi impresión es que hay 4 decisiones que nos perjudican sustancialmente a nosotros como país. Primero, lo que se denomina el crecimiento de la tasa de interés, tanto en el corto, mediano y largo plazo en Estados Unidos, como producto efectivamente de lo que significaría, digamos, un segundo punto del flight to quality, digamos, salto a la calidad para absorber fondos para un mega plan de obra pública. Entonces, crece la tasa de interés y eso implica para la Argentina restricción de financiamiento, que por un lado es una receta positiva, digamos, porque es responsable, y en segundo lugar tiene un problema, que implica el encarecimiento del flujo de los servicios de capital e intereses de deuda ya generados. Entonces, primero, eso tiene efectos desde el punto de vista fiscal y efectos desde el punto de vista de la restricción externa para Argentina, el incremento de tasas de interés, lo que significa también la limitación del influjo de inversiones extranjeras directas con origen norteamericano, producto de las restricciones que impone y obviamente un sistema de mayor proteccionismo relativo. El mundo está generando una particular visión ahora. En los últimos 35 años, el comercio internacional crecía a un ritmo superior al Producto Interno Bruto. Por primera vez, en el año 2016, el comercio internacional crece a un ritmo inferior a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel internacional. Y esto es producto de la agudización del sistema proteccionista a nivel mundial, producto del deterioro de los términos de intercambio para países como los nuestros, digamos, en términos de precios de exportación, a su vez el cercamiento o el cierre de las posibilidades genuinas de colocar productos en el exterior, y eso genera muchas dificultades desde el punto de vista de las transacciones bilaterales. Cuando uno analiza la concentración económica en el mundo, no solamente esta pavorosa cifra que puede ser entre 8 o 62 personas que concentran lo que tienen 3.600 millones de pobres, sino también lo que significan las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales son 88.000 en el mundo, 600.000 filiales. Son responsables de la creación de 1,5% del empleo y manejan más del 20% de las transacciones internacionales. Entonces, alta concentración sin empleo. Un capitalismo que tuvo una base de acrecentamiento con la esclavitud desde el punto de vista de la explotación laboral y después con la explotación irracional del trabajo, y a su vez que tuvieron varias etapas, digamos, porque esto hay que entenderlo en esa lógica y en esa dinámica. La segunda revolución industrial fue una revolución industrial que emergió con un proceso de acumulación intensa de capital sin derechos de carácter laboral. Fue la voz de la Rerum Novarum de León XIII, fue efectivamente las luchas sindicales que se produjeron inclusive en Estados Unidos, país preeminente del sistema capitalista internacional, que alzaron la voz por la explotación de carácter laboral, por la lucha por la jornada laboral de 8 horas. Después viene toda la irrupción del constitucionalismo social de 1919 y lo que significó Perón y el peronismo en la República Argentina. Porque muchas veces es necesario repetir, porque nuevas generaciones quizás no lo recuerden, que la universidad es gratuita en Argentina gracias a Perón, que la universidad obrera existió en Argentina gracias a Perón, que la escuela técnica existió en Argentina gracias a Perón, que existen vacaciones pagas gracias a Perón, que existe jornada laboral gracias a Perón, que existe aguinaldo gracias a Perón, que existe... Claramente, y lo reivindico, del 23 de septiembre de 1947 con la ley 13.010. Me parece que es un tema muy interesante lo que eso significa desde el punto de vista histórico, pero también es necesario observar todo lo que significó esta ampliación de derechos en la República Argentina en estos últimos 12 años, desde la asignación universal por hijo hasta la cobertura universal del sistema de seguridad social, pasando por una transformación estructural desde el punto de vista de la matriz de base productiva e industrial. Entonces, me parece, digamos, que en el mundo hoy, hoy el Papa lo decía, la guerra próxima está teñida de la disputa por el agua.
Es interesante este relato porque en el año 2030 se estima que 30 países en el mundo, de los 193 países reconocidos por Naciones Unidas, no van a tener agua. Del 100% del agua en el mundo, el 97% es agua de mar, 3% es agua dulce. Ese 3% de agua dulce en general se emplea para el consumo humano, que es líquido vital y esencial para la vida humana, conjuntamente con el consumo productivo para el acrecentamiento de la productividad en la producción agrícola y de alimentos. Entonces, siempre, históricamente, las restricciones básicas de la humanidad han estado vinculadas a la energía, a los alimentos y al uso de los recursos naturales estratégicos como el agua. Entonces, me parece que estamos observando ese tema con una redefinición geopolítica sin precedentes en el corto plazo. Mi visión, digamos, humilde visión, es que lo que pretende Trump es un acuerdo estratégico con Putin, porque él considera que los líderes europeos son débiles, busca un líder fuerte, asociando a un esquema de un concepto más abarcativo que Rusia, sino que es Eurasia, para frenar el avance chino y redefinir un sistema estratégico desde el punto de vista de defensa y de incursión en el mundo, un nuevo patrón en la geopolítica internacional, en donde nosotros somos convidados de piedra, porque si vamos a formar parte del área de Estados Unidos, nosotros no tenemos punto de conflicto con Estados Unidos, ni tampoco tenemos economías complementarias y no competitivas. Son dos temas que restringen severamente capacidades de inserción. Por eso es necesario, Argentina no ha tenido esta posibilidad de ingresar al grupo de los BRICS por impedimento objetivo de la Cancillería brasilera en muchos aspectos y porque no pudimos en estos 12 años de vigencia de gobiernos progresistas y populistas en la región un nuevo rediseño de la geopolítica internacional. La patria grande hoy es tan necesaria como lo fue siempre. La visión de Perón, el acuerdo con Ibáñez, el acuerdo del ABC con Getúlio Vargas, fueron aspectos decisivos de la política internacional, pero que en definitiva nunca se logran plasmar porque los tiempos son tan vertiginosos que la dinámica lo impide. Nosotros somos gobierno, movimiento nacional, popular, humanista, cristiano. O sea, en definitiva, si me quieren etiquetar con gobierno populista, sí, lo soy. El populismo latinoamericano no es identitario o excluyente como el populismo de derecha europeo. Nosotros tenemos que construir un populismo transformador de base social y eso es lo que representa el peronismo como sujeto actuante de la nación e identificado con nuestras creencias, actitudes y valores. Lo que quiero es agradecerte, Coqui, en nombre de la familia. Coqui fue, yo no sé si vos estabas en funciones en el momento que Antonio estaba escribiendo. Sí, estaba en funciones, sí. Estabas en funciones cuando eras jefe de gabinete, cuando Antonio estaba terminando las memorias. Y Coqui, lo que más quiero resaltar no es su carrera política ni su trayectoria política, porque todos la sabemos, y no es algo que acá nos conmueve mucho más estas cuestiones más subjetivas o que califican a las personas. Coqui en ese momento, con Antonio muy viejo, le dijo: Antonio, cuando usted termine las memorias yo las voy a presentar. Y acá está Coqui presentando la memoria de Antonio. Yo voy a leer solamente el prefacio para no hablar en boca de Antonio, sino leerlo directamente, de lo que él quería hacer con este libro. Desde muy joven soñé que algún día podría haber sido presidente. Por mis propias falencias o porque el destino así lo estipuló, aún no lo he logrado. Acá está el espíritu, en esta primera oración está el espíritu de Antonio Cafiero. Aún no lo he logrado. Cuando escribía esto pisaba los 90 años. Pero esto es ser militante, ¿no? Leyendo estas páginas, sabrán ustedes cuál ha sido el costo que he pagado por honrar mis palabras. La función que más me gusta de todas las que he desarrollado a lo largo de mi vida es la de militante. ¿Qué es un militante peronista? Es aquel que con férrea voluntad y convicción enarbola, aún en el desierto, las ideas y valores que lo impulsan a abrazar la causa de Perón. Es aquel que siempre se hace presente en el escenario político predicando la doctrina y creando las condiciones para la armonía social. También es aquel que debe advertir a sus compañeros cuando han errado el rumbo y han perdido las señales del camino. Pero fundamentalmente militante es aquel que ofrenda su vida para alcanzar la victoria peronista y continuar la revolución en paz que soñó Perón. Quería preguntarle cómo fue hoy la presentación del libro de las memorias de su padre. Bueno, fue un acontecimiento muy importante porque vino a presentar la Capitanich,
intendente actual de Resistencia, que ha tenido una labor muy destacada en todos los gobiernos peronistas. Así que subrayo quien fue el presentador, que ha hecho, digamos, el honor de presentar el libro de mi padre y honor para toda nuestra familia. El título Militancia sin tiempo, una reflexión al respecto. Sí, significa que el que es militante no va a aflojar nunca, que no va a haber nunca, aunque haya tiempos en los cuales son tiempos difíciles, tiempos de adversidad, va a poder sacar coraje para estar siempre presente con sus ideas. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Gracias por estar acá en San Isidro. Me gustaría algunas palabras de reflexión, ese camino de militancia de un dirigente peronista tan importante para nuestro lugar. Y la verdad que rendieron homenaje a un gran militante peronista como fue Antonio, un líder político sin igual, una personalidad política que ha trascendido las fronteras del peronismo, que si bien ha tenido gran parte de su historia personal aquí en San Isidro, nació aquel 12 de septiembre del año 1922 en San Telmo y expresó sus vivencias desde una enorme convicción política a través de una extensísima trayectoria con logros trascendentales para la vida pública y política del país. Tengo con Antonio una estima y una profunda admiración personal. He compartido el Senado de la Nación junto a él, largas tertulias, charlas, me han permitido conocerlo como una persona cabal, integral, con valores y por supuesto recuerdo cuando me decía que estaba escribiendo este libro, le dije, mire, se lo voy a presentar. Entonces, ni bien lo terminó, me mandó el 5 de diciembre del año 2011 el texto y me dijo, bueno, después coordinamos la presentación. Lamentablemente después no pudo ser por problemas de salud y finalmente fue una tarea inconclusa. Entonces quedamos con la idea de decir, bueno, tenemos que rendirle un gran homenaje a Antonio presentando un libro que nunca tuvo presentación. En ese camino de la militancia del señor Cafiero, que es un ejemplo para todos los peronistas, ¿cómo se prepara un peronista como usted para los próximos años en relación a la política económica? Porque dijo que estaba preparando un libro que era La economía peronista. Sí, estoy preparando efectivamente un libro que se llama La economía peronista porque si bien Antonio escribió un libro muy bueno 5 años después, en el año 1961, que se llamaba De la economía social justicialista a la economía capitalista liberal, 5 años después, digamos, este libro también cuenta anécdotas muy importantes desde su visión, digamos, porque ha sido un prominente economista del justicialismo independientemente de sus dotes y sus condiciones políticas. Entonces es muy interesante observar problemas recurrentes que hemos tenido gobiernos de base nacional y popular en la Argentina, los gobiernos peronistas esencialmente, crisis energética, las bases de industrialización, los problemas básicos que tienen que ver con la capacidad de la pérdida de reservas, los problemas de deuda externa que fueron eliminados durante la etapa peronista, la autonomía, el ejercicio de soberanía, la independencia económica, o sea, todas las cuestiones que son ideológicas, doctrinarias, filosóficas, que son absolutamente necesarias reivindicar y ver las series históricas para ver cuáles fueron los problemas emergentes de los procesos de transformación económica llevadas adelante por el peronismo en todas sus facetas y los impactos que eso ha generado en la sociedad argentina. En este libro que va a presentar está ya la solución en los próximos 3 años, que lo vamos a necesitar seguramente. Sí, yo creo que es un tema clave, es generar el debate respecto a las dos corrientes de pensamiento, una matriz neoliberal de base hegemónica y una matriz de base popular alternativa. Entonces, en ese sentido hay que diferenciar 5 cosas. Mientras el neoliberalismo quiere salarios bajos, nosotros queremos salarios altos. Mientras el neoliberalismo quiere alimentos caros, nosotros queremos alimentos baratos para sostener calidad de vida para nuestro pueblo. Mientras el neoliberalismo quiere energía cara para ricos, nosotros queremos energía para todos para mayor calidad de vida. Mientras el neoliberalismo quiere tasas de interés que favorezca la especulación, nosotros queremos tasas de interés que favorezca la producción y la inversión. Mientras el neoliberalismo quiere un tipo de cambio que favorezca a la libre movilidad de capitales para empobrecer al pueblo argentino, nosotros queremos un tipo de cambio competitivo para favorecer la base productiva, que profundice la industrialización, que promueva la diversificación productiva, que aumente la perspectiva de exportación y que genere empleo productivo de base genuina. Entonces son diferencias muy profundas y eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de defender, no solamente en las tribunas, sino también en la acción. Le quiero hacer una consulta que ya no es a nivel económico, sino una reflexión sobre la detención de Milagros Sala. Obviamente es una detención absolutamente ilegal.
producto de lo que siempre pregonan y después nunca hacen desde la oposición política. Yo conozco a Gerardo Morales de muchos años porque he compartido el Senado. Lo compartimos con Antonio Cafiero. Siempre fustigó a nuestros gobiernos y acusó efectivamente respecto a no respetar principios republicanos o democráticos. Ellos directamente los pisotearon. Entonces yo creo que la detención de Milagro Sala es absolutamente ilegal. Y ya lo han dicho los organismos de Naciones Unidas competentes y efectivamente esto es parte de un revanchismo y un odio político y personal y de una cobardía inusitada del propio Gerardo Morales y del propio gobierno de la República Argentina. Mire, los conflictos sociales existen en todos lados, pero hay dos maneras de resolverlo: con diálogo y construcción colectiva o con represión y anulando las libertades, como lo hacen estos gobiernos. Entonces creo que son dos visiones diametralmente opuestas de la convivencia pacífica, democrática y civilizada de una sociedad moderna. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.